Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy estamos celebrando 5 años de la fidelidad de Dios en nuestra iglesia. Y creo que no hay mejor manera de darle gracias a Dios si no comenzamos dándole a Él toda la honra. Señor, de parte de mi familia, gracias porque en estos 5 años tú nos has sostenido, tú nos has dirigido. Pero también gracias, Señor, porque tu promesa cada día se hace más real. Tu palabra dice que tú añadirás a la iglesia a los que han de ser salvos. Y hoy, todos juntos te damos a ti la gloria y la honra por estos primeros 5 años de tu fidelidad con nuestra iglesia de Aviva Altamira. Pues bueno, iglesia, puede tomar asiento, estamos muy contentos. Este año comenzamos con una palabra rema. Y cuando este ministerio hace 5 años inició, siempre fue con la idea de poder predicarle a los demás las buenas nuevas de Jesucristo. Ese ha sido siempre nuestro objetivo, el poder compartir con otras personas el amor de Dios y que el corazón de Dios sea revelado para la gente, para su iglesia. Y bueno, después de 4 años, cuando comienza este año, Dios nos da una palabra con la que todo este 2024 hemos estado caminando. Y esa palabra está en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42. Y seguramente usted recuerda esta palabra, Hechos 5, 42. Y dice la palabra del Señor: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es nuestra palabra rema, es nuestra visión para este año como iglesia. Y creo que esa palabra que Dios nos dio para este año es una palabra que nos ha desafiado, que nos ha movido a que se cumpla el propósito por el cual esta iglesia, este ministerio inició hace 5 años. Y hace días, orando al Señor para que Él me dijera qué es lo que voy a predicar para la iglesia, qué es lo que tenía que predicar el día de hoy. Bueno, me lleva al Evangelio de Mateo, capítulo 28, en el versículo 19. Eso es un versículo que seguramente usted lo conoce y lo conoce muy bien, porque ese es el anhelo de Jesús para la iglesia, es el anhelo de Jesús para usted, para mí. Esa es la gran comisión que Él nos dejó. Y mira lo que Él nos dejó como tarea. Son palabras de Jesús, y Él dijo: por tanto, id y haced discípulos. Y sígame en esto. Dice: por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? ¿A dónde? A todas las naciones. Eso, por favor, usted subráyelo, porque seguramente ha leído este versículo muchas veces, pero no hemos alcanzado a entender la magnitud de lo que Jesús estaba hablando.
Y yo espero que hoy usted y yo lo entendamos muy bien. Él dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice en el versículo que sigue? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, entonces cuando Él dice que tenemos que ir y predicar su evangelio a todas las naciones, Él lo que está diciendo es que tenemos que ir sin hacer acepción de personas, ni de razas. Y quizás en algún momento estaremos en lugares con personas que no tenemos un mismo lenguaje, pero a ellos también les tenemos que predicar. Ahora, ¿sabe usted que una de las primeras oposiciones que hubo para la iglesia, para la primera iglesia, es que ellos no entendieron muy bien el mensaje? Los mismos discípulos no entendieron muy bien este mensaje. Recuerde que este mensaje Jesús se lo está dando a sus discípulos, pero sus mismos discípulos no están entendiendo bien el mensaje. Y le voy a decir por qué sus mismos discípulos no están entendiendo bien el mensaje. Porque la primera iglesia empezaron a compartir el mensaje del evangelio, pero solamente entre los judíos. El mensaje, ellos creían que era exclusivo para los judíos. De hecho, a los que no eran judíos, bueno, la Biblia los llama como gentiles. Pero ¿sabía usted que en aquellos tiempos la gente, los judíos, veían a los gentiles como una raza inferior? Les llamaban perros, los trataban como poca cosa. Y ellos por no ser gentiles, por no ser judíos, pues bueno, para el pueblo judío, ellos no tenían acceso a las promesas que Dios les había dado. Y ellos agarraron el evangelio como, esta es una bendición y una salvación exclusiva. Dios para su pueblo y nada más. Y fallaron. Fallaron porque solamente ellos pensaban que la salvación y el evangelio eran para los judíos. Y después el Señor se le presenta a un hombre radical que defendía sus ideales. Ese hombre llevaba por nombre Saulo. Y Dios necesitaba usar a alguien que tuviera una mentalidad diferente. ¿Por qué? Porque los mismos discípulos estaban encerrados, casados con esa idea. Casados con esa idea. Entonces, el Señor Jesucristo se le presenta a Saulo de Tarso, quien después, usted y yo lo conocemos ahora, porque después su nombre cambiaría a Pablo. Y el Señor se le presenta y le muestra que el evangelio no es solamente para los judíos. Esto mismo que el Señor le estaba hablando a sus discípulos, después se lo mostró a Pablo. El evangelio no es exclusivo para mi pueblo, para los judíos. El Señor estaba interesado en que el mundo conociera de Jesús,
Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que Jesús mismo entregó su vida para que todo aquel, escuche bien, todo aquel, no el que se porta bien solamente, no el que fue buen estudioso, no el que fue buen hijo, no el que siempre ayuda a los demás con buenas obras. No, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, no se pierda y tenga vida eterna. Es decir, el gentil, el pecador, todos, absolutamente todos, tenemos derecho a esa salvación. Cuando Jesús fue a la cruz, Él murió por los pecados del mundo, iglesia. Y yo no sé si usted el día de hoy llegó a este lugar por la invitación de alguien más. Y usted llegó a este lugar pensando que usted no tiene oportunidad como otras personas. Yo no sé si usted se ha sentido descalificado delante de Dios, o quizás usted no se ha sentido digno de un día siquiera orar y pedirle a Dios, porque tal vez usted cree que Dios no le va a escuchar. Pero déjeme decirle algo: Jesús murió por todos. Y yo no sé qué tan mal se pudo haber usted portado ayer, antier o años atrás. Jesús murió también por ti. Y mi obligación, mi propósito es a ti también predicarte el Evangelio y decirte que para todos, para todo aquel que se acerca a Jesús y lo recibe de corazón, hay oportunidad, hay salvación y hay vida eterna. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces, usted podría decir: caray, qué mal estuvieron los apóstoles, qué mal estuvieron los discípulos, pero qué cabezones, ellos que caminaron con Jesús, que no saben, que no entendieron, que el Señor no fue tan claro, que su sacrificio no tuvo exclusividad. Y tal vez ahorita cuando yo le estoy predicando y usted escuchando, usted puede decir: caramba, pero ¿cómo les pudo haber pasado eso por la mente? Pues quiero decirle algo. Quizás muchos de nosotros hemos caído en el mismo error. Y eso es lo que Dios hoy nos quiere hablar. Quizás muchos hemos caído en el mismo error. ¿Sabe por qué? Porque quizás nosotros también de alguna manera hemos hecho exclusivo el Evangelio. Porque muchas veces hemos caído en el error de que si alguien está teniendo problemas en su matrimonio, ven, te invito a la iglesia porque el Señor puede restaurar tu matrimonio. Eso es cierto. Pero quizás vemos ciertos perfiles. Alguien se quedó sin trabajo, ven, porque Dios puede hacer algo. Él es el dueño del oro y de la plata. Seguramente Él tiene un mejor trabajo para ti. Eso tampoco es mentira. Pero seguramente hemos llegado a pensar que Dios está interesado solamente en eso. Y no, iglesia. A lo mejor hay alguien en tu familia que sigue siendo violento, que sigue siendo una persona que se embriague hasta quedarse tirado. A lo mejor sigues conociendo a alguien que sigue todavía practicando la hechicería, la idolatría, y quizás hemos llegado a pensar: esas personas no tienen perdón de Dios, o sea, ni como para qué hablarles, sin darnos cuenta que el Evangelio
que lo que Jesús hizo, lo hizo para que todos, absolutamente todos, pudiéramos ser merecedores de lo que Jesús hizo en la cruz, de liberarnos y de darnos vida eterna. Así que, iglesia, nos queda una tercera parte del año. 2/3 partes del 2024 ya se consumieron. Nos queda una tercera parte. Y hay una tarea que el Señor nos encargó. Hechos 5:42, esa es la tarea. La pregunta es, ¿cuántos estamos haciendo la tarea? A lo mejor usted sí es de las personas que cada domingo está aquí en la iglesia. Gloria a Dios. Usted es de las personas que le cree al Señor. Pero a lo mejor se están quedando como la primera iglesia, pensando que la salvación, que el Señor vino, dio su vida para que usted fuera salvo, y se ha quedado sin compartirles a otros. Iglesia, es tiempo de que usted y yo entendamos que la misión que Dios nos dio a través de Jesús, porque la Biblia es clara y dice que el primer ministerio que usted y yo tenemos es que la gente se reconcilie con Dios. Así que no dejemos de hablarle a la gente acerca del Evangelio, acerca del amor de Dios. ¿Sabe? Estamos viviendo momentos donde la gente necesita conocer más del Señor. Quiero que me acompañe al libro de los Hechos porque hay una historia. Hechos capítulo 10. Y desde el versículo 1, Hechos capítulo 10 habla acerca de un hombre llamado Cornelio. Este hombre Cornelio no era un hombre judío, pero tampoco era un hombre común. Él era un centurión, o sea, era un oficial romano. Él no era judío. Pero fíjese que él, aún no siendo judío, era un hombre que, lo dice ahí la palabra, era temeroso de Dios. Oraba a Dios. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que también era un hombre que aportaba para la obra de Dios. A tal grado que un ángel se le aparece y le dice que llegó a la memoria de Dios todas las ofrendas que él había dado para la iglesia. Entonces este hombre Cornelio, él vivía en una ciudad que se llamaba Cesarea, y este lugar no estaba muy lejos, 50 kilómetros más o menos de Jerusalén. Yo creo que por esa razón llegó a sus oídos la fama de Jesús y creyó. Finalmente un día, usted léalo por favor, todo el capítulo 10, está muy interesante. Se va a dar cuenta que Dios se le presenta a Cornelio a través de un ángel, a través de una visión, y bueno, le da instrucciones para que él y otras personas puedan recibir también la salvación. Pero al mismo tiempo, Dios se le revela al apóstol Pedro. Y quiero que me acompañe al versículo 11. Hechos capítulo 10, versículo 11. Ahí Pedro está teniendo una visión mientras le preparaban un rico banquete porque él tenía hambre. Como que le dio sueño y a lo mejor se tardaban mucho en hacerle la comida, y pues él como que se quedó dormido y tuvo una visión. Y dice el versículo 11: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas
era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Usted sabe que eso era algo indigno, ¿verdad?, para los judíos. Versículo 14, entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y mire el versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, y mire lo que le responde: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esa visión él la tuvo durante 3 veces. Es decir, él decía: pero ¿cómo voy a hacer eso? Eso es inmundo. Y sabe, Pedro seguía todavía atrapado con la ley mosaica. Pedro todavía seguía con las tradiciones antiguas, con todo lo que se hacía antes. Él no había entendido perfectamente cuál había sido el sacrificio o por qué había sido el sacrificio de Jesús. Y él seguía todavía con esa mentalidad del judaísmo, él seguía todavía con esa mentalidad de la ley, siendo que Jesús en la cruz había ya, él a través de su sacrificio nos dio una nueva ley, que es la ley de la gracia. Ahora, iglesia, Pedro se encuentra ya cara a cara con Cornelio, porque a ambos, bueno, el Señor los junta. Y cuando ya está él cara a cara con Cornelio, miren lo que Pedro le dice en el versículo 28. Versículo 28, por favor. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Se da cuenta? Pedro dice: ay, Cornelio, yo no sé por qué. O sea, Cornelio quería que Pedro fuera y les predicara. Y Pedro decía: pero ¿cómo voy a ir con ustedes si no son judíos? Ustedes son extranjeros, ustedes son gentiles. Y entonces mira las mismas palabras de Pedro diciéndosele en la cara a Cornelio: si tú supieras lo abominable que es. Iglesia, usted y yo no podemos hacer acepción de personas. ¿Se acuerdan Mateo 28, 19? ¿Cómo termina en el 28, 20? Cuando les dice: vayan, hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, y le dice a todas las naciones, y después le dice: y yo estoy con ustedes hasta el fin. Usted no tenga miedo de predicarle a la persona más violenta, usted no tenga miedo de predicarle a la persona más satánica, usted no tenga miedo de predicarle a todo aquel que Dios le ponga en el camino, porque el Señor Jesús está con usted. Usted está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene la autoridad de Dios para hablarle a otras personas del Evangelio y que otras personas puedan conocer lo que usted conoce. ¿Sabe? Él lo veía él los veía así, como gente abominable, veía como algo que Pedro no podía concebir esa idea de mezclarse con ellos. Pero esa fue la misión que Jesús mismo les dejó cuando les dijo: vayan a todas las naciones. Vayan a todas las naciones. Así que usted no tenga miedo de ir y de predicarle a un testigo de Jehová, de predicarle a nunca. Usted predíquele a todos. Algunos lo van a escuchar, otros no.
Usted cumpla con hacer lo que Dios nos mandó hacer. Ir y predicar. Ahora, quiero seguir leyendo. Lo voy a leer un poquito rápido por la cuestión del tiempo, pero sígame por favor. Versículo 29 del libro de los Hechos. Pedro sigue hablando con Cornelio y dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. O sea, él fue no porque quería, sino porque el Señor Jesús lo mandó. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Para qué me llamaste, Cornelio? Le está preguntando Pedro. Y entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Imagínense. Y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. Oiga, la oración de un hombre no judío, de un gentil, de un romano, de un oficial. Recuerde que los oficiales romanos, eran los que trataban mal a los judíos. Sin embargo, él era diferente a ellos. Y entonces dice: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¡Wow! Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir, le está diciendo Cornelio a Pedro, ¿verdad? Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Él diciendo: el Señor me dijo que viniera y que me trajera a toda esta gente porque nos vas a predicar. Así que predícanos y dinos qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hay tanta gente allá afuera, iglesia, que son buenos esposos, buenos hijos, buenos padres, buenas personas, ayudan y demás, pero ¿qué creen? No tienen a Cristo. Y le tengo que decir algo. Al cielo no se va la gente por ser bueno. Al cielo se va la gente que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Hay gente allá afuera que cree que no necesita de Dios, pero todos lo necesitamos. Todos. Y si a usted le gustaría que esa persona un día también tuviera una vida igual que la de usted y eterna, tráigalo a los pies de Cristo. Amén. Y después versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz, sigue hablando Pedro, por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Les está predicando acerca de Jesús. Dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y él nos mandó que prediquemos al pueblo y testifiquemos a él
y que testifiquemos que Él es Dios, que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirían perdón de pecados por su nombre. Iglesia, desde el Antiguo Testamento, todo lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento habla, todo tiene que ver con Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. Y lo que en la Biblia se resume es que el hombre, por su naturaleza, es pecador. Pero hay buenas noticias. Para eso vino Jesús, para limpiar nuestro pecado, que todos por medio de Él fuéramos salvos, y un día, cuando el Señor regrese, usted y yo nos encontremos con Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte, por favor. Dele fuerte, por favor, el aplauso a nuestro Dios. Así que, iglesia, yo me gustaría que hoy usted y yo reflexionáramos en algo. ¿Por qué nos hemos quedado con algo que Dios nos dijo que compartiéramos? No podemos seguir sentados disfrutando de lo que Dios nos da día a día sin compartirlo con los demás. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale fuerte el aplauso a nuestro Dios.